porque ya lo he explicado, qué curioso. En la iglesia el diablo ha usado la misma Biblia y a los mismos ministros para que los que tienen ese tesoro se sientan acomplejados y piensen que porque no anduvieron en el pecado, pues no cuentan. Porque el que viene de allá de afuera, lleno de porquería, lleno de maldades, y que era traficante, y que era esto, y que la otra mujer que era prostituta, y ahora el Señor la cambió, y pues como héroes lo reciben. Dios lo cambió. Mira, era líder allá de la ganga, y mató a cuantos, y ahora vino, y acá es famoso. Famosos, todo el tiempo vi eso, ¿verdad? Y el texto que se usa, que al que más les perdonado, más agradece. Pero fíjense que tiene su manera de entenderse eso. Porque lo que mire es esto. A una de las que le pasó eso fue mi propia mujer. Ella nunca supo de baile, de cine, de cigarros, de esto, nada. Ahí con su abuelita, aquí en González. Cuando se fue para Tijuana, por eso me casé con ella, pero luego, porque dije, si la dejo ahorita se va a embarrar con las muchachas, las amigas que yo las conocía. Por eso dije, yo, si me la dan, me caso, y si no me la dan, me la llevo. Sí, dije, esta no la digo que se me descomponga. ¿Por qué? Porque miré que era una muchacha inocente, como no eran las demás amigas que andaban ahí, que yo las conocía. Pero entonces ella misma, fíjense, al oír eso en la iglesia, que la fulana que vino de la prostitución y que me engana, que es una borracha, y que el Señor la cambió, y a mí mismo irme a decir que Dios perdonó todas mis porquerías y todo. Entonces ella empezó a trabajar el diablo, a decirle pues que ella no anduvo en el pecado, que a lo mejor no tuvo ni que se le perdonara, y luego se le metió que su bautismo entonces no valía. Fíjense, a mi propia mujer, y duró así 18 años. 18 años duró con esa prisión. Pero no nomás ella, otros más, que yo mismo después lo reconsideré. ¿Por qué? Porque los famosos éramos los que habíamos salido de la cochinada. Esos son los del crédito, los famosos, los agradecidos y los benditos. No, pues yo no soy famoso, pues todo el tiempo he estado aquí. Fíjense, que le dijo el padre al hijo pródigo, o no, al hermano del hijo pródigo. Fíjense, qué tremenda bendición. Dijo, hijo, porque pues al otro le hicieron su becerro. ¿Bien? A él nunca le había hecho su becerro. Y fiesta porque regresó, ¿se fijan? Y este otro pues ni becerro ni fiesta, pero eso está tremendo y a mí me llena el repetirlo. Le dijo el padre, hijo, tú siempre has estado conmigo. Aleluya. Todas mis cosas son tus cosas. Qué bendito, qué privilegio. Tú siempre has estado conmigo. Los que siempre han estado con el Señor, que no tienen memorias amargas de la vida asquerosa del pecado. Qué privilegiados, qué dichosos, porque las que tenemos, quitémoslas. Quisiéramos, yo quisiera no poder tener que acordarme, pero ahí están. Entonces, pues me fui por ahí porque
Están los bienaventurados en la iglesia, los que tienen esa bendición. Bienaventurados, benditos. Pero estamos los otros, somos la mayoría, los que Dios permitió que viviéramos una vida no limpia. ¿Para qué? Para tratar de olvidarla. Les platico que estando ahí en Castroville, en un aniversario del hermano Eli Berry, estábamos varios ministros y nos dieron que habláramos un poquito cada uno, y yo hablé de la memoria, de hacer memoria, ¿verdad? Porque eso se trataba. El hermano había tenido, cumplido tantos años de pastor ahí, hizo la iglesia y total, estaba haciendo memoria. Y lo dije, pues, que tenemos que hacer memoria de las cosas buenas, porque aún de las cosas que no convienen, aunque no querramos, nos tenemos que acordar. Lo dije, en inglés, por cierto que lo dije. Y entonces el americano que se paró enseguida de mí, al estilo eso, yo lo he mirado siempre entre los ministros, ese modo ignorante, empezando con que alguien habla y luego el que habla enseguida ignora al que habló antes, lo ignora. Esa no es sabiduría. Fíjense en eso. Cuando alguien está en el púlpito y habla y luego otro toma el lugar y no dice nada de lo que dijo el anterior, no es sabiduría eso, es ignorancia. Es ignorancia. Y yo lo miro eso hace muchos años y lo sigo mirando. Y lo miro. Y a rato les he dicho a algunos, y algunos entienden, pero otros no. Pero aparte todavía hay algo más. Hay quienes ignoran al que habló, porque no quiere que brille la estrella del anterior, sino que brille la suya. Pero luego hay más, que hay otros que no nomás no lo ignoran, sino que le avientan en contra. Esa es otra. Y pues he visto de todo, bueno. Y yo me he fijado, y yo mismo lo he aprendido en el camino. Yo mismo lo he aprendido. No ahora, desde entonces me fijaba en eso. Y entonces yo he procurado, no sé si se habrán fijado, ustedes, no sé si se habrán fijado, que yo nunca ignoro al que habló antes. Nunca lo ignoro, porque estoy consciente. Mucho menos aventarle, ponerme a darle la contra. Si tengo que darle, pues se la diré en otra parte. O solamente que trate de un blasfemo, entonces sí. Pero nomás porque no me gustó lo que dijo o que no estoy. ¿Verdad? Este hermanito que vino era el cantador, hombre, bonito. Me ignoró, completamente me ignoró. Y luego dijo varias cosas bien trinitarias. Y ya cuando mi hijo me pasó el micrófono, yo podía haberle dado unos manacitos a Bonillita, ¿verdad? Pues sí, podía haber dicho alguna cosa. Podía sencillamente haber repetido, hermano, ciertamente el Señor se le llama Padre. ¿Qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, y también agregar Padre eterno y príncipe de paz. Pues él la repitió 2 veces y no quiso decir Padre eterno. Yo pudiera muy despacito haberla soltado y vérsela aventado. Y nadie viene al Padre sino por mí, porque él dijo, nadie viene al Padre sino por la persona de Jesucristo. Óiganme, pues mi hijo se la quitó, pues se aprovecha hasta eso, que Dios lo bendiga, mi hijito,
porque ha hecho una cosa.